Bueno, pues vamos a empezar. Lo dije en la última charla del GCSE. Me he escuchado en la charla del GCSE y sigo pensando que hablo muy rápido. Así que, por favor, paradme si doy demasiada información toda la vez, ¿vale? Bienvenidos a esta charla. Estoy encantada de que me hagáis preguntas o os subáis la mano. Fátima va a estar un poquito al tanto, creo, ¿verdad, Fátima? Del chat, y si no he visto por allá a Emilia, también le voy a pedir a Emilia que ayude un poquito, voy a tener mucha cara y le voy a pedir a Emilia que ayude un poquito. Pero vamos a hablar de un tema que es muy amplio. Es muy amplio, hay mucha gente que se cree que por hablar castellano, por hablar español, se puede hacer el A-Level de español, y la verdad es que no. Hay que conocer muy bien el examen. Yo os digo que si cualquiera de nosotros nos preparamos al examen sin prepararnos, quizás no lo pasaríamos, ¿vale? Entonces, esta charla va dirigida principalmente a los padres de aquellos niños que estén eligiendo o quieren hacer un A-Level en español. También se puede hacer el A-Level si eres un adulto y lo puedes hacer en un colegio, en un college de adultos, por si quieres tener otra calificación. Y voy a levantarme un momentito, os voy a cerrar la puerta porque está mi marido en el teléfono. Perdón. No sabía que iba a estar, por eso me queda un poquito, perdón, pero bueno, ya. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero, ¿qué es? Pues el A-Level, se llama A-Level, el nombre largo sería GCA, que es General Certification of Education at Advanced Level. En español sería algo así como Certificado General de Educación a Nivel Avanzado. Y es un examen que se hace al final del año 13, ¿vale? Entonces se hacen los GCSEs en el año 11 y luego durante el año 12 y el año 13 te preparas para los exámenes de A-Level. El A-Level en español sería el equivalente a bachillerato, o sea, sería esos años 12 y 13 serían bachillerato. Y como he dicho antes, no es exactamente una selectividad, porque aquí no es el examen que te hace en la universidad para entrar, o aquí es un poco diferente a España, pero sí que en las universidades te suelen pedir que tengas 3 A-Levels, por ejemplo, de la carrera que vayas a estudiar. Y entonces son esas calificaciones que te piden. ¿Se oye bien o se oye ruido de fondo? Fátima. Fátima, ¿se oye bien cuando hablo yo o se me oye ruido de fondo? Todo está bien. Vale, gracias. Es que estoy oyendo muchos... Gracias, Pilar. Estoy oyendo muchos ruidos y digo, bueno. Entonces, ¿cuándo se hace? Pues se hace en los años 12 y 13. Se puede hacer en un college o se puede hacer en un sixth form. Normalmente los colleges tienen más asignaturas, tienen más materias menos académicas, como por ejemplo peluquería o fontanería, carpintería o más vocacionales, y el sixth form se suele centrar más en lo que es los A-Levels, que son para entrar a la universidad, obviamente. Este año, por todo lo que sabemos, la pandemia, el Brexit nos afecta a los españoles y europeos, pero por muchísimas cosas ha habido cambios, sobre todo por la pandemia. Y ha habido cambios porque los niños, los jóvenes, no han tenido bastantes, no han podido estudiar todo el programa, que es muy amplio. Entonces, si quiere alguien dar un vistazo a los cambios que ha habido este año, aunque no creo que los mantengan el año que viene, están en esta página web. Esto que entonces, esta página web, si queréis, podéis entrar, es la página de AQA. También podéis mirar en el Excel, pero yo he visto que aquí están los cambios bastante bien explicados. Básicamente, los cambios que ha habido este año es que les han dado a conocer, han reducido un poquito los temas que se dan y les han dado a conocer los temas de los que iban a ser examinados. Esto es un ejemplo de lo que vais a encontrar en esa página web. Por ejemplo, en el tema de los valeros tradicionales y modernos, se va a hablar de los cambios en la familia. En el ciberespacio, las redes sociales, beneficios y peligros.
en la igualdad de sexos, el machismo y el feminismo, etcétera, ¿vale? Y ahí se especifica más si tenéis a alguien que esté pensando en hacer, bueno, ahora ya es un poco tarde, yo creo que ya no lo han hecho todavía, pero ya enseguida va a ser. Pero pues si queréis ver un poquito más, está ahí. El primer examen que se hace siempre, como pasa con el examen de GCSE, es el hablado, ¿vale? Entonces, el hablado o speaking te suelen dar, como para el GCSE, una ventana de tiempo, un tiempo en el que puedes hacer el examen. Obviamente se hace con un profesor o un examinador, normalmente es un examinador, no es el profesor como el GCSE, que viene al centro y examina y se hace de una a una en una conversación entre dos. Luego hablaremos un poco del speaking. Pero, por ejemplo, este año los otros dos, hay dos exámenes más, uno ha sido el 7 de junio y el otro el 17 de junio. Por lo tanto, este año ya han acabado. El primer examen que hay se llama Paper One y dura 2 horas y media, ¿vale? Y el segundo se llama Paper Two y dura 2 horas. Y ahora voy a hablar más de todos, ¿vale? Entonces, en total serían tres exámenes. Los examining boards, aunque hay más, los dos examining boards más populares, los dos examining boards que se usan son normalmente AQA y Edexcel. Entonces, esto quiere decir que si uno de vuestros hijos va a hacer el examen, este level, lo mismo si va a hacer un GCSE, tenéis que preguntar a la escuela qué examining board con qué examining board están trabajando. Entonces puede ser el AQA o el Edexcel. Son muy similares, pero no son iguales. Entonces, lo que yo he preparado para esta charla es algo como muy, muy general. Aquí os he puesto, para vuestra referencia, os he puesto también las páginas web de AQA y de Edexcel. ¿De acuerdo? Son muy fáciles de recordar, aqa.org.uk y edexcel.com. Hay mucha lectura. Yo aconsejo que si estáis ayudando a alguien que haga los exámenes, que no pongáis a leer toda la especificación de que encontréis aquí, que vayáis directamente, por ejemplo, a los modelos de exámenes de años pasados, para que veáis un poco el ejemplo y lo que piden, así es más fácil. Estas son las especificaciones, la de la izquierda es la de Edexcel y la de la derecha la de AQA. Son gratis. Por ejemplo, aquí veis que en el Edexcel te dan ejemplos, sample assessment materials, ejemplos de exámenes de otros años. Y eso es realmente para los niños de habla hispana, eso es lo que más les ayuda, a ver cómo es el examen. Y ver lo que han preguntado. También hay muchos modelos de respuestas de otros estudiantes, es bueno mirarlas también. Los niveles. Los niveles, esto es algo que es un poquito confuso porque cambió hace poco. A ver, normalmente en este país se daba AS y A-Level. El AS se hacía en el año 12 y el A-Level se hacía en el segundo año, en el año 13. Entonces, para hacer un examen de español, por ejemplo, había que hacer primero el examen de AS, que es Advanced Subsidiary, me parece que es el corto, y luego había que hacer lo que entonces se llamaba A2, que era la segunda parte de esto, ¿no? Ahora se considera el A-Level como un solo examen independiente y el AS no hace falta hacerlo para poder hacer el A-Level. Muchas escuelas recomiendan hacer primero el AS y luego el A-Level por una cuestión de seguridad, por una cuestión de que vean que el alumno está preparado. Obviamente el AS es más fácil. Dicho esto, ninguno de los dos es tan fácil como el GCSE, no os trata de esto. Aquí tengo un poco el equivalente de las notas que darían, se examina, esto es el A-Level, te examinas, los resultados serían de A a E. Emilia, dime. Espera, se me oye, espero que sí. Pregunta, corazón, ¿se utilizan, los profesores utilizan las notas del AS para hacer lo que le llaman predicted grades o eso es otra cosa? A ver. Predicted grades. Nunca he hablado de los predicted grades, pero son muy importantes. No. Es que se nota que doy clase en la universidad. Sí, pero es muy importante. Y es un concepto que yo en España no lo había oído jamás.
El predicted grade, la predicción de las notas, es una nota que, por ejemplo, ahora con la pandemia que sufrimos, se les dio las notas a muchos estudiantes basada en la predicted grade. Por lo tanto, el otro día hablaba con una chica que hizo los exámenes de A-Level en plena pandemia y claro, no hizo los exámenes. Les mandaron a todos a casa y les dieron las notas de acuerdo a la predicción de las notas. Los predicted grades lo dan los profesores según los mocks, según los resultados de los mocks. Entonces, el predicted grade del A-Level no irá modificado por el AES, porque habrá muchos estudiantes que no hayan hecho el AES. Por ejemplo, yo voy a presentar a mi hija de por libre y ella no va a hacer el AES, va a hacer solo el A-Level. Entonces, no puede tener una predicción del anterior. Lo que sí que puede pasar es que en alguna escuela, para que pueda hacer el A-Level, para asegurarse de que lo va a pasar, le hagan hacer el AES, ¿vale? Los predicted grades se hacen de acuerdo a los mocks exams y de acuerdo al trabajo en clase. De hecho, con la pandemia ni siquiera se hicieron solo con los mocks. Se consideró el trabajo que habían hecho en casa por online, se consideró mucho también el trabajo que habían hecho antes en clase, las evidencias de trabajo que tenían. Y es algo que es muy personal del profesor, porque lo da el profesor, pero que tiene mucha importancia. Es una responsabilidad enorme para los profesores. Emilia, ¿te he contestado? Sí, muchas gracias. Vale, es que es un poco así. A ver, estas notas son pues de A a E, para que veáis un poco, si miráis el primer examen es de listening, tiene una parte, es 1 hora y media, parece que he dicho, es una parte de listening y luego hay otra parte de reading and writing, ¿vale? Entonces, para poder sacar una A, necesitan por lo menos un 76%. Esto es un poco que veáis cuando mandemos luego si queréis os mando el PowerPoint, que veáis un poquito cómo van los porcentajes. Para sacar un 37% te daría una E, que es lo más bajo. Menos de eso, pues sería una U, que es unqualified. Entonces, donde está el segundo examen es una traducción y un ensayo. Un ensayo, pues un escrito, ¿vale? Y el tercer examen es el de hablar, que luego explicaré más cómo funciona cada examen, ¿vale? Ay, alguien que se tiene que marchar, Pilar, que comienza a trabajar como Healthcare Assistant, ¿ok? Te mandaremos la grabación, Pilar. Gracias por intentarlo, os agradece mucho. Te mandaremos la grabación. A ver, lo de los puntos no os preocupéis mucho porque los porcentajes, bueno, de momento lo importante es saber cómo funciona el examen. Aquí simplemente he puesto un poquito de qué va cada uno. El primero son 2 horas y media, listening, reading and writing, ¿vale? Y cuentan 50% del total. El segundo son 2 horas y es writing, 6 ensayos. En realidad son 2 redacciones, ¿vale? Un ensayo yo lo considero que es algo ya más... En realidad son 2 redacciones y una traducción. Y el tercero, el paper 3, que son de 21 a 23 minutos más o menos, tiene un 30% de peso y se compone de una tarjeta de conversación, que ahora os voy a enseñar algunas, y una pequeña presentación del estudiante de un tema que elige el estudiante y que se conversa con el examinador, ¿vale? De vez en cuando miro al chat, pero bueno, es... en el GCSE os comentaba que el español es el español de la Real Academia de la Lengua. Aquí seguimos enseñando el español formal de la Real Academia de la Lengua. Pero os he puesto este mapa porque en el A-Level pueden encontrar, por ejemplo, en el listening, acentos o dialectos de cualquier país de habla hispana, ¿vale? Entonces, os he puesto incluso África aquí. Hay un país, Guinea Ecuatorial, en África, que también hablan castellano. Y entonces, puede ser cualquiera de estos, como puede ser un aragonés cerrado o puede ser un andaluz, ¿ok? Y en cuanto a las expresiones y al vocabulario, también hay mucho de
usos del idioma en diferentes países y hay mucho vocabulario de diferentes países. En el GCSE, cuando hicimos la charla, decían no. Como estamos muy cerca de España, quizás por eso se usa el de España, pero está basado en la Real Academia de la Lengua y te dan un vocabulario muy explícito. Aquí no. Aquí el tema incluye, los temas incluye tanto España como cualquier país de habla hispana. ¿Okay? Ya he dicho que hay 3 exámenes: listening, reading and writing, otro que es solo writing y el speaking. Contenido. Hay 3 partes muy importantes en el examen. Una es tendencias sociales y asuntos sociales. Noticias, ¿okay? Cosas que pasan en países hispanos en todos los días. Por ejemplo, uno de los temas, obviamente, que se trata últimamente ha sido la pandemia. Luego hay otra parte que es política y artística, de cultura, pero cultura política, cultura artística, y luego es muy importante la gramática. Muy importante que sepan usar todos los tiempos verbales. Aquí os he puesto más especificado los temas que entran. Antes de lanzarme a explicároslo, y aquí espero que me interrumpáis y me hagáis preguntas, os diré que cuando yo he enseñado A-Level, ahora mismo no enseño A-Level, pero nunca he podido hacer 2 cursos iguales. De un curso para otro siempre he tenido que cambiarlo, porque el A-Level admite también el estudio particular de los estudiantes del tema que les interese. Entonces, en mis clases yo he tenido hijos de colombianos, por ejemplo, que les interesaba el tema de Colombia. He tenido hijos de mexicanos que les interesaba el tema de la frontera de América con México. Pues yo lo he adaptado a la clase, porque es algo, ahora vais a ver aquí, es muy extenso. Los temas son tan extensos como que tratan todos los países de habla hispana y se habla de historia, arte, política, medio ambiente, muy amplio. Y todo en español, ¿vale? No os quiero asustar porque la verdad es que es muy bonito, ¿eh? Y los niños aprenden muchísimo. Hay un tema que son aspectos de la sociedad hispánica y aquí, aquí se sugieren diferentes temas. Puede ser, por ejemplo, dentro de los valores tradicionales y modernos, los cambios en la familia, actitudes hacia el matrimonio y el divorcio, la influencia de la Iglesia Católica. Yo soy española, entonces yo la influencia de la Iglesia Católica la veo muy centrada en España y tal, pero por ejemplo, si alguno de los niños tiene padres ecuatorianos, por ejemplo, y quiere hablar de las actitudes hacia el matrimonio y el divorcio en Ecuador, se puede hablar perfectamente en Ecuador, porque es un país de habla hispana. Otro de los temas que se ha incluido en los últimos años es el ciberespacio, la influencia de Internet, redes sociales. Tienen que saber debatir. Por ejemplo, a mí me ha tocado examinando a un estudiante que me diga que lo más importante es tener un teléfono con wifi y poder estar en contacto. Y aunque yo piense lo mismo, le voy a llevar la contraria, porque quiero que me lo defienda, que me defienda su actitud, ¿vale? Que me defienda sus creencias. Tienen que saber exponer lo que es bueno y lo que es malo de cualquier tema que hagan. Otro de los temas, igualdad de los sexos, la mujer en el mercado laboral. El tema de la mujer, el feminismo y el machismo es muy popular entre los jóvenes. Tened en cuenta que normalmente tienen 16, 18 años, están comenzando a trabajar, están comenzando a experimentar la vida y son temas de derechos de mujeres, de derechos de los LGBT, todos estos temas les atraen muchísimo y se cubren en el examen también, en el curso, perdón. Multiculturalismo en la sociedad hispánica, la inmigración, muchos temas sobre la inmigración, mucho trabajo sobre la inmigración. Por ejemplo, se pueden ver, por ejemplo, una de las películas que yo les hacía ver y analizar era, no sé si la conocéis, pero se llama Flores de otro mundo, que es sobre mujeres latinas que van a un pueblo perdido en el centro de España
en el que eso está basado en hechos reales, pusieron un anuncio buscando mujeres porque no había mujeres para el pueblo y varias de ellas se presentaron para casarse con los solterones del pueblo. Y cómo se incorporan ahí, cómo la mezcla de culturas, los problemas que hay entre el pueblerino que nunca ha salido del pueblo y de repente se encuentra una cubana fantástica que tiene otra manera de vivir la vida, por ejemplo, ¿vale? Pues todos estos temas. Un tema que también les llama mucho la atención son los indocumentados, se habla mucho del racismo, de la convivencia de culturas, la educación y las religiones. En cultura política y artística se refiere a cosas como la influencia de los ídolos, los cantantes. Hay algunos que igual no tienen un nivel muy alto muy alto de español o son más inmaduros a su edad y deciden hablar, voy a dar un ejemplo muy antiguo, Ricky Martin, ahora será Shakira o será, pero tiene que ser alguien latino, claro. Y entonces, o español. Estrellas de la televisión, modelos a seguir. A ver, os he comentado que yo no enseño ahora, pero daría un brazo, me jugaría un brazo a que el tema de La Casa de Papel se está dando como uno de los temas en las clases hoy en día, porque es una serie que ha tenido mucho impacto en todo el mundo. Tradiciones y costumbres, gastronomía, las lenguas. La identidad regional en España es esto. Las lenguas, aquí se trata del catalán, el euskera y el gallego. Se estudia cómo son diferentes, pero son oficiales también, y se estudia cómo pueden influenciar en las zonas donde se hablan. El patrimonio cultural, por ejemplo, lugares como el Machu Picchu o la Alhambra, arte y arquitectura, Picasso, Dalí, y el patrimonio musical y su diversidad. Patrimonio musical, el flamenco. El flamenco es uno de los temas que se trata muchísimo. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? No. A ver, eso era España en el mundo hispano, los jóvenes de hoy, ciudadanos del mañana. Ese es un tema. Los jóvenes y su actitud hacia la política. El paro entre los jóvenes, su sociedad ideal. Se habla también de la monarquía. La monarquía, y uno de los temas que se estudia es la dictadura en España, el periodo de la transición política, y también se habla de Pinochet y de algunos dictadores latinoamericanos. Por ejemplo, yo en las clases he dado el tema Perón o Eva Perón. Movimientos populares, como manifestaciones y huelgas, los sindicatos. Depende mucho del grupo en el que se den las clases, se elegirá más trabajar un tema que otro, pero tienen que tener un poco de idea general, de cultura general y de lo que hay en estos países. Las protestas sociales, uno que se habla mucho es las madres de la Plaza de Mayo, por ejemplo. Hay una pregunta, creo. Las muñeiras. Emilia, ¿qué son las muñeiras? Son brujas. No, hombre, no, la música es la música tradicional gallega, la muñeira, es decir, que es flamenco ni que flamenco. Bailes regionales. Claro. También que te conste. Y la jota. Yo una de las lecciones más divertidas que he hecho, me acuerdo que uno de los estudiantes, luego veréis lo que es el tema privado, el tema personal, pero uno de mis estudiantes eligió el tema de la música y les hice a los pobres tragarse una semana de lecciones, empezando desde la copla, el origen de la copla y cómo trataban las mujeres en la copla, la mujer perdida, la mujer, bueno, y acabamos con el rap y hicimos como una especie de mini historia de la música española, incluidas los grupos que venían modernos de Latinoamérica. Entonces, sí, se puede ver todo. En gramática, no voy a ir a deciros todo lo que... os he puesto en las PowerPoint, pero no voy a deciros todo lo que incluye, porque es que prácticamente incluye todo. Tienen que hablar con propiedad, tienen que saber expresarse, tienen que saber dar opiniones y saber discutir una opinión. Tienen que saber interrumpir de manera adecuada en medio de un debate. Y tienen que usar
aquí he puesto unos ejemplos, objeto directo, objeto indirecto, pero la gramática básicamente es mucho más avanzada que el GCSE. Para más información, de nuevo os he puesto todo esto sacado del, bueno, todo esto no es sacado del AQA, pero podéis verlo en AQA. Si a alguien le interesa ver especialmente el de Excel, podéis ver los dos, es muy parecido. Hola. Hay una serie de textos. Hola. Sí. Sí, perdona, no sé. Tranquila, hola Parvin, Es bienvenida. que estoy todavía... A ver, no sé si se me escucha. Dime. Sí, quería saber, para los chicos que están haciendo el nivel C de ALCE, ¿cómo se compara en dificultad con el A-Level? Es el nivel C1 de ALCE, sería parecido al A-Level. Pero tenéis algo que digo siempre, es que tenéis que tener muy en cuenta que los exámenes del ALCE, las lecciones de ALCE son para hijos de hispano, bueno, en este caso del ALCE para españoles. Y los A-Levels están diseñados para ingleses. ¿Vale? Sí. Entonces, para una persona, para mi hija es que, por ejemplo, va a hacer mi hija está en el C2 o C3, el año que viene se examina ya del C y termina el curso de ALCE y está pensando que no sabe si hacer el A-Level después de español por libre o escogerlo como asignatura, pero claro, al escogerlo como asignatura a ella le condiciona el tener que soltar otra asignatura. Hay una pregunta muy fácil que le puedes hacer. ¿Qué quiere estudiar en la universidad? Ya, bueno, es muy pequeña todavía. Es que a los 15 años tener que escoger. Asen, si me permites decir algo, Sí. a la chica esta, mis hijos hicieron 4 A-Levels, los 3 obligatorios y el A-Level de español extra, y no tuvieron ningún problema. No tienes que dejar ningún A-Level. No, mi hija quiere hacer 4 y español. No, eso ya no. A ver, depende, Parvin, mira, depende, te llamas Parvin, ¿verdad? Depende, porque si te lo si vas a pedir, si te lo haces de por libre y lo pagas tú, sí que lo puedes hacer. Puedes tener todos los A-Levels que quieras, ¿vale? Pregunto qué es lo que quiere estudiar, porque depende de qué carreras estudies, si va a hacer, por ejemplo, lingüística española, o sí que necesita el A-Level de español. Por eso te pregunto, no le van a considerar el C1 o C2, se lo van a considerar porque lo tiene y es de habla hispana, pero sí que le van a pedir el A-Level. ¿Entiendes lo que digo? Depende de lo que quiera estudiar. Mientras que si va a hacer, por ejemplo, te pongo historia, pues igual no le hace falta el examen de A-Level para nada, ¿sabes? Porque ya demuestra que sabe español y que tiene el nivel con el C1 o C2 o el que tenga. Creo que el ALCE, a ver, Natalia dice, ¿recomendarías que se representaran al A-Level en el Year 12 un año antes del Year 13 para que no tengan todos los exámenes el mismo año? Lo mismo, Natalia, depende del estudiante. Si es un estudiante bueno y ves que se lo puede preparar, sí. Sí, porque así se quita uno. Si lo quiere tener, se quita uno y luego se concentra. Y también depende mucho de la escuela, del instituto. Hay institutos que igual no se lo permiten. Pero si el instituto lo permite, también. Si lo queréis hacer por libre, se puede hacer por libre, pero vuelvo a insistir, es bastante caro. Entonces, es una cuestión de eso, de economía. Lo que le comentaba a Parvin también era que si ella está haciendo con ALCE, yo creo que Fátima lo sabe mejor, pero me parece que ALCE solo examinan hasta C1, no hace falta C2 o C3. Sí, efectivamente, ALCE solo te examina hasta el C1. Si quieres hacer el C2 o el C3 lo puedes hacer perfectamente en el Instituto Cervantes, pero obviamente el costo lo tienes que pagar tú. Sí, ella hace el C el año que viene y después, pero como ella va varios años adelantada, está estudiando el C más avanzado. Teóricamente está en un C3, sí. Entonces me parecía
me parecía una lástima tener que pues dejar una asignatura, a lo mejor podría ser que se pudiera sacar el A-Level con un esfuerzo, obviamente porque el examen es diferente, pero no tanto esfuerzo como tener que hacer un curso entero de A-Level. Lo que pasa, Parvin, es que para hacer el examen tiene que conocer muy bien cómo es el examen. Entonces, sí, una vez que conoce muy bien cómo es el examen, porque como ves aquí, que es lo que estoy comentando, tienen que estudiar ciertos libros y ciertas películas. Y entonces se lo puede preparar sola, pero si la ayudas tú también sería bueno, pero es un poco... Sí, claro. ¿Qué precio tienen los A-Levels por libre? Mira, me ha preguntado Virginia. Sí, mira, Virginia, yo sé que porque mi hija hiciera el GCSE solo por libre, pagué 250 por el examen y tuve que pagar 200 extra para que le pusieran una examinadora, porque yo era su profesora y no me permitían como madre hacer el examen oral. Entonces están los precios así por ahí. Depende mucho de la escuela que cojas. Hay escuelas que son más caras, pero es más fácil hacerlo por ellos. No hay muchas escuelas que lo hagan, depende de dónde vives, depende de muchas cosas. En el colegio no te cobran. Esos textos y películas varían anualmente. Son casi, hay algunas que han estado siempre ahí. Mira, a ver, las miramos. Tenemos de textos, los textos que hay ahora son La casa de Bernarda Alba, Crónica de una muerte anunciada. Han estado por siempre ahí. Como agua para chocolate. Yo empecé a enseñar como agua para chocolate prácticamente casi cuando salió la novela. Requiem por un campesino español. Tened en cuenta que son clásicos. La sombra del viento se ha añadido hace poco, o sea, La casa de los espíritus, Las rimas de Becker, Bicicletas son para el verano, El otro árbol de Guernica y El coronel no tiene quien le escriba. Algunos de estos son clásicos que se han visto siempre, vamos. 8 apellidos vascos, obviamente en los films, aquí tenemos las películas, El laberinto del fauno, 8 apellidos vascos, obviamente 8 apellidos vascos se incluyó en el 2014, porque no se creó antes, la película no existía. María llena eres de gracia, es una película que yo jamás les he puesto porque me parece muy dura, pero Volver de Almodóvar tiene mucho juego, Volver de Almodóvar tiene muchísimo juego, se puede hacer mucho con Volver de Almodóvar. Abel de Diego Luna y me estoy perdiendo. El de abajo no lo veo, perdón. No me acuerdo ahora, no me acuerdo cuál era. Las 13 rosas. ¿Repite? Las 13 rosas de Emilio Martínez. Vale, pues eso. Entonces, se cambian, los clásicos han seguido, los que han cambiado han sido pues los que han venido que son más nuevos. Tienen que elegir para estudiar un texto y una película o 2 textos. O sea, no se pueden hacer 2 películas, ¿vale? Y normalmente se trabajan, si van al instituto, se trabajan en el instituto. Los más estudiados son La casa de Bernarda Alba, Crónica de una muerte anunciada y Como agua para chocolate. De películas, las más estudiadas son El laberinto del fauno, últimamente 8 apellidos vascos porque es muy graciosa, y Volver, ¿vale? En casi todos los institutos. Es posible que haya algún niño pues, que haya hecho con vosotros, yo qué sé, La casa de los espíritus y le guste mucho Isabel Allende y diga, pues yo quiero estudiar La casa de los espíritus. Depende de los profesores, pero les podrían ayudar perfectamente. Es una novela la más popular es Como agua para chocolate, porque es corta, es concisa, se puede hablar mucho de ella. Está la película también. Bueno, aquí simplemente ponía unos ejemplos. El tema que tienen, bueno, perdón, antes de seguir, ¿alguna pregunta sobre los temas? Un PDF de los precios de... Ah, gracias, Emilia. Os han dado los precios de los exámenes este año, Emilia, están en el chat, ¿vale? En el oral hay un tema que lo desarrolla el estudiante, lo desarrollan ellos. Y varía, pues tienen mucho margen de elección. Aquí hay algunos ejemplos, pero yo diría que prácticamente si el niño está, por ejemplo, os doy un ejemplo de un estudiante mío, yo tenía un estudiante que quería estudiar medicina. Entonces quiso hacer su tema a desarrollar sobre el aborto, sobre la ley del aborto en España y sobre el aborto.
No era uno de los temas que daba específicamente ahí, pero se lo admitieron. Entonces, depende de la cultura de cada estudiante. Bueno, yo tuve un estudiante haciendo el A-Level hablando de los videojuegos importados en España y fabricados en España. No es un tema que te lo dan aquí, pero si él tiene los medios de demostrar que ha hecho la investigación y que es un tema que lo Puedes puede, seguir hablándome, tranquila, que no... Ya, he acabado. que lo puede discutir, pues entonces también está aceptado. Aquí tenemos algunos de los temas más populares. Las diversidades de la lengua castellana, la mujer, sobre todo la mujer en la época posfranquista en España. El tema del franquismo es muy popular también, se estudia mucho. El islamismo en España, y en este caso yo he tenido estudiantes de origen marroquí, que sus padres eran marroquíes. Y sobre todo a las chicas les gusta mucho este tema, lo suelen trabajar bastante. Últimamente la memoria histórica, con todo lo que implica de polémica, la deforestación en Amazonas, las lenguas minoritarias de la península, desarrollo y sostenibilidad en América Latina, activismo, las guerrillas. Las guerrillas es un tema que les interesa muchísimo. Hay muchas series en Netflix sobre los carteles de la droga. A esa edad, sobre todo a los chicos, les llaman mucho la atención estas series. Yo he tenido estudiantes que incluso sin hacer nada de español, les encantaba ver, por ejemplo, pues todos sabían quién era Escobar. Y estaban, yo diría, incluso obsesionados con la imagen de Escobar. Les llama mucho eso la atención. Se puede hacer un tema de estudio, se puede hacer un tema de presentación sobre eso. Es muy importante que no ofendan lo que hablen, que no vayan en contra de la moral o que no digan, es que estoy de acuerdo en que vayan y los maten a todos. Por ejemplo, me explico lo que digo, ¿no? Es muy importante que se haga con respeto a los demás. Aquí tenéis otros ejemplos. La literatura, a mí me encanta, por ejemplo, el boom de la literatura latinoamericana. El tema del nuevo cine mexicano que ha habido últimamente. ¿Cómo era lo de...? Ay, no me acuerdo ahora el nombre del actor, pero hay... y Guillermo del Toro, bueno, todos estos temas dan para mucho. Surrealismo español. Yo llevé a los estudiantes a la exposición de Dalí. Entonces, aquel año, varios de ellos hablaron sobre Dalí. Pero siempre, el tema que ellos elijan, yo lo que les aconsejo es que lo pongan el título, que le den un título con una pregunta. Por ejemplo, ¿estaba Dalí loco o era un genio? En cuanto a los líderes o dictadores de América Latina, por ejemplo, ¿era una dictadura en lo que ocurrió en Chile o era algo justo? Pues, que pongan una pregunta, ¿vale? La Revolución Cubana, les encanta el tema del Che. Llevan el Che en las camisetas, llevan el Che en los gorros, llevan el Che en pegatinas y no saben en realidad quién es el Che. Hay que enseñarles, se les puede enseñar quién es el Che y se pueden dedicar a investigar un poco del Che, cómo trabajó en los diferentes países, la relación con Fidel, el tema de Cuba les interesa muchísimo también. Y películas, otras películas que son que tenéis aquí que son más recomendadas, son todas estas, pero estas ya no son obligatorias, estas son que yo las he trabajado y son recomendadas. Por ejemplo, Diarios de motocicleta, que habla sobre el Che, para ilustrar el tema del Che. Mar Adentro. Mar Adentro es sobre la eutanasia. Entonces da para mucha discusión, da para mucha presentación del alumno. A esa edad son muy pasionales, entonces lo pueden preparar muy bien. Los Santos Inocentes es una película que les choca mucho porque ellos han crecido en Inglaterra y el sistema de los señoritos españoles y de los servidores, pues la verdad que les impresiona mucho. Es que para ellos es inconcebible. ¿Okay? Entonces,
A ver, voy a mirar en el chat. El cheque se compra. A ver, Eva dice que le compartamos las grabaciones. Lo haremos, Eva, tranquila. Lo haremos. Y Emilia, como siempre nos dice, que se compre la camiseta o el gorro o de todo. A ver. ¿Tenéis alguna pregunta o algún comentario, por favor? ¿No? Libros. Libros que se pueden estudiar o que se pueden leer, aparte de los ya recomendados. Estos no son obligatorios, ¿eh? Estos son otros libros. La Casa de los Espíritus, ya lo hemos dicho. Cuentos de Eva Luna, de Isabel Allende. Luego Isabel Allende también, algo que con lo que yo he trabajado mucho, tiene una trilogía de 3 historias para niños, que las escribió para sus nietos. Y son de aventuras. Y son... tratan mucho el realismo mágico, que es un tema que da para muchos si se estudia en el A-Level, y a ellos les gusta bastante porque son sobre aventuras. Es una historia en África, una en cada continente. Pueden hacer, muy bien. De las que tenemos aquí, La lengua de las mariposas, también. Doy un poco de ideas de los libros que podrían leer, pero repito que tiene que ser algo que a ellos les guste hacer. Es inútil ponerles a leer La Casa de los Espíritus, que es muy complicado, que tiene mucho realismo mágico, que tiene la trama es bastante difícil. Es inútil ponerles a hacer eso si ellos no van a tener la capacidad de concentración o la capacidad de entender. Y además es un libro bastante doloroso, que a esas edades igual todos no estén listos para hacerlo, ¿no? Aquí he puesto algunos ejemplos de proyectos individuales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el golpe de Estado chileno. Es uno que se ha hecho bastante. Cuando yo enseñaba, cuando yo más he enseñado A-Levels, yo trabajé muchísimo tiempo en una zona en Londres, en la zona de Greenwich, y cuando entró Pinochet y fue el juicio de Pinochet en la cárcel de Woolwich, yo recuerdo que estábamos estudiando Pinochet en aquel momento. Entonces, claro, lo que hicimos fue ver las noticias un montón y hablar de Augusto Pinochet, pues discutir, ver las noticias y seguir un poco el juicio, cómo iba y esto. La narcoguerra mexicana, el síndrome tóxico en España, que se refiere al caso del aceite de colza. Son temas más concretos. Un tema, por ejemplo, que les llamó mucho la atención también fue el atentado del 11M de Atocha, porque hubo muchas noticias en aquel momento. El fútbol, les encanta el fútbol, pero no está bien que hablen de como en sí pueden hablar, por ejemplo, de un jugador y les vale. No, aquí se trata de exponer algo, cómo podría, por ejemplo, cómo se beneficia el fútbol español de la contratación de futbolistas extranjeros. Ese fue uno de los que hizo uno de mis estudiantes, por ejemplo. América Latina frente a los Estados Unidos. Como veis, es muy amplio. Me decís, hay 10 niños, cada niño puede elegir uno diferente. Entonces, el trabajo del profesor o de la persona que los prepare es guiarles a que sepan hacer la investigación adecuada y puedan luego conversar y hablar sobre ese tema. El último examen que hice yo fue para una chica que, justo antes de la pandemia, una chica que se examinaba de por libre y eligió el azúcar veneno blanco. Simplemente se trataba de explicar lo malo que era el azúcar para la dieta, para cuánta azúcar escondida hay en sus alimentos hoy en día y, como veis, algo que se le ocurrió a ella, vamos. Antes de seguir, ¿alguna pregunta sobre el proyecto individual? O repito, esto es para el speaking, para el hablar. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario, por favor? Pues mira, sí, una pregunta hacen. Entonces, el proyecto lo eligen ellos y lo presentan ellos.
no tienen que decir qué proyecto, o sea, no tienen que decir antes del examen qué proyecto van a presentar, o sí, y se les puede rechazar. Sí, sí, normalmente no se rechaza, porque como te digo es muy abierto, pero por ejemplo, si es un tema que es muy conflictivo, por ejemplo, voy a ponerme un extremo muy fuerte, pero que alguien diga, considero que los atentados, no, me voy a poner más cerca de mi tema Franco era un demócrata de toda la vida y España nunca ha estado mejor. Bueno, que has sido tú y lo has dicho tú. Yo he puesto mis palabras. Pues es posible que le digan, pero fíjate tú, es que eso tampoco es ofensivo, ¿entiendes lo que digo? Porque puede presentarlo y defenderlo. Un poco difícil, pero bueno. Pero tú imagínate, por ejemplo, que dicen, en los atentados del 11 de marzo, los muertos se lo merecían. Esto no se lo van a aceptar. ¿Vale? A mí me tocó un caso muy fuerte en el que el niño este que hizo, no se me olvidará jamás porque claro, el niño que hizo la presentación sobre el aborto no la hizo para el oral, la hizo para el escrito. En aquella época se podía hacer el escrito como un trabajo, como un coursework, ¿no? Como un trabajo hecho en casa y lo mandábamos a los examinadores para corregirlo. Yo le supervisé, hizo un trabajo de investigación fantástico. A última hora, antes de mandarlo a la profesora, incluyó unas fotos de unos fetos de abortos, ¿vale? No le suspendieron el examen, pero sí que le mandaron una nota y dijeron, y a mí por ejemplo, pues se me cayó el pelo porque me riñeron por haber permitido que pusiera esas fotos. He de decir que fue algo a última hora, pero admití que igual mejor que no hubiera llevado las fotos. ¿Me explico lo que quiero decir? Cosas que pueden ser un poco ofensivas no lo van a admitir. ¿Vale? ¿Qué? Bueno, el listening, el de comprensión auditiva. Una gran diferencia con el GCSE. Es más corto que el del GCSE, pero también en el GCSE es todo el aula, en el aula, todos los estudiantes sentados a la mesa y en los speakers el listening que tienen que escuchar e ir haciéndolo. Aquí no. Aquí cada estudiante tiene que tener acceso a su propia audición. Entonces van con cascos hoy en día. Antes se hacía pues igual en un aula separada y ellos pueden elegir si van para adelante en el recording o para atrás o cuántas veces lo escuchan. Tienen control de la audición. ¿Okay? También es verdad que las audiciones son un poco más complicadas que lo que eran en el GCSE, bastante más complicadas de nivel, pero a esta altura deberían de ser capaces, ¿vale? No, a mí me parece que no es de los más difíciles el listening. El de reading, comprensión de textos. Comprensión de textos, cuando yo he preparado a estudiantes para A-Level, les he aconsejado, porque claro, cada año tú no sabes, el profesor nunca sabe el examen que va a venir hasta una semana antes del examen, más o menos. Y claro, no estamos autorizados a decirlo. Pero yo les aconsejo para este examen en particular, para el reading, que lean las noticias hispanas. Por ejemplo, ha habido la pandemia, pues seguro que en el reading de este año, no lo he visto todavía en los exámenes, pero habrá caído algo sobre el efecto de la pandemia en España. Me arriesgaría a decir que hasta ha podido caer algo sobre el Brexit. Ha podido caer algo sobre una noticia sobre el rey en España y los escándalos que ha habido últimamente, por ejemplo, con el rey. Son asuntos al día, ¿okay? de actualidad. Entonces yo para preparar este examen del reading les aconsejo que miren un poquito los fenómenos, las noticias que ha habido unos mesecitos antes, porque seguro que va a caer algo así. La traducción, hay una traducción de español a inglés, que son unas 100 palabras, y hay otra traducción de inglés a español, que son otras 100 palabras. Lo que más les cuesta a los ingleses es la traducción del inglés al español.
a los españoles también, a los hispanohablantes, si no tienen facilidad con la escritura, también les puede costar. Pero yo creo que del español al inglés, uno de nuestros niños, por ejemplo, prácticamente no va a tener problemas. No se admiten los usos de diccionarios. Y las traducciones van a ser siempre relacionadas a todos estos temas que he dicho que se admiten. El writing es una respuesta en español por cada uno de los textos o película que hayan estudiado. Entonces, es un poco como el examen de inglés. Van a tener, van a tener dos preguntas para elegir, ¿vale? Entonces, si le preguntan, por ejemplo, discute el papel de... ¿cómo se representa la sociedad en el libro que has leído? Pues igual ellos han podido leer La Casa de los Espíritus, o como han podido leer Las bicicletas son para el verano. Entonces la respuesta la responderán de acuerdo a lo que ellos hayan estudiado, a la película o al libro que hayan estudiado, ¿vale? Tiene que ser un análisis crítico y analítico. Una respuesta de unas 300 palabras. No pueden usar diccionarios y no pueden usar los libros que han leído o las películas que han estudiado. Y es recomendable que se aprendan alguna frase del texto de memoria, por ejemplo, o para ilustrar lo que están diciendo. Entonces, hay escuelas que se concentran en hacerles simplemente leer un par de libros, a todos el mismo, y luego hacerlo de ahí. Hay otras que les dan a elegir, que ellos puedan elegir según... Depende del profesor, de nuevo, depende de la capacidad del alumno. Vuelvo a hablar del speaking, se compone de dos partes. La primera parte, que son dos tarjetas, cuando hablo, me refiero a tarjetas, son unos A4, A4, y es con una foto, ahora os voy a enseñar. Y la presentación del tema individual estudiado, ¿vale? Entonces, aquí lo que he hecho ha sido poner algunos ejemplos de tarjetas. Los valores tradicionales y modernos, aspectos de la sociedad hispánica. Por ejemplo, esta es una de las tarjetas que les puede tocar. No sabemos qué tarjeta les va a tocar hasta el mismo momento del examen. Entonces, por ejemplo, alguien puede recibir esa tarjeta, tienes la foto, la generación Z, niños egoístas y malcriados, tienes un texto, tienen un tiempo de preparación antes de entrar a la sala con el examinador, y entonces el examinador le va a hacer estas preguntas, le va a preguntar: ¿cómo reaccionas? Un momento. ¡Ay! Me voy. Yo es que cuando me habláis aquí no veo. Ahora, ¿cómo reaccionas tú ante esta información sobre la generación Z? ¿Por qué crees que los padres hispánicos están criando a sus hijos de esta manera? ¿Cuáles son los problemas? Es todo relacionado con la foto y el texto, ¿vale? Elena, muchísimas gracias. Gracias, Elena. Elena también se tiene que marchar, ¿vale? Y lo que tengo aquí en realidad, y os invito a que me hagáis preguntas si queréis, lo que tengo aquí en realidad es más ejemplos de tarjetas, ¿vale? Esta, por ejemplo, la celebración del bautizo, son sobre los valores tradicionales y modernos. ¿Qué nos dice esta información sobre los bautizos en España, por ejemplo? El examinador, si ven que no arrancan a lo que les está preguntando aquí, les puede preguntar, por ejemplo, descríbeme bien la foto, ¿qué opinión te da a ti la foto? El examinador les pregunta esto, pero les va a ayudar, les va a ayudar a hablar. El ciberespacio. El ciberacoso en México. Este es un tema muy popular. El ciberacoso y el acoso, lo que se llama aquí el bullying en las escuelas. Es un tema muy popular entre los jóvenes de esas edades. La brecha salarial en España, hombres, mujeres. Este es otro de los temas que normalmente las chicas suelen elegir. La desigualdad de sexos, no solamente en el trabajo, sino en la sociedad. Esta tarjeta, veis, es con el trabajo. Fútbol argentino. Un tema que he tenido que oír varias veces es el tema de Maradona. El uso de drogas por Maradona. Les llama mucho la atención.
En este caso se trata del fútbol, los gays en el fútbol. La influencia del Papa Francisco, que es argentino. Y aquí os he puesto, esos son unos ejemplos, pero os he puesto un link de nuevo de AQA, donde podéis ver todas las tarjetas que hay para el oral de exámenes pasados. Las de este año, las del año 22, las pondrán el año que viene. O sea que ahora estas son del 2019 y depende, estas son gratis. Si alguien tiene acceso por medio de una escuela o a la parte en la que ya hay que pagar para poder entrar a la IQA, ahí sí que son tarjetas más recientes. Pero bueno, más o menos para preparar al niño, yo creo que con esto vale. A ver, antes de seguir, ¿hay alguna pregunta? Lo que voy a hablar ahora es bastante diferente. ¿Alguna pregunta de alguien? ¿No? ¿Algún comentario? ¿No? Pues voy a seguir. Lo que os voy a enseñar ahora, esto está tomado de una escuela, un programa de una escuela en particular. Entonces son diferentes modelos de cómo esta escuela se ha planteado la presentación del EIES, en este caso es el EIES, y en el año 12. Y luego en el siguiente va a ser vais a ver el A-Level. Entonces, en esta escuela se han planteado, en el año 12 van a trabajar con los valores tradicionales y modernos, el ciberespacio y la igualdad de los sexos, la influencia de los ídolos, la identidad regional en España y el patrimonio cultural. Esto en el año 12. Y en el año 13 se van a concentrar en la inmigración, el racismo, la convivencia, jóvenes de hoy, ciudadanos del mañana, monarquías y dictaduras y movimientos populares. Como veis, estos temas primeros son menos profundos. ¿Okay? Es más de los ídolos, de la cultura, mientras que estos ya con la inmigración, el racismo, y ya son más un poco, porque ya el niño es un poco más maduro en el año 13, ¿vale? El comentario que acaba de hacer Emilia, de broma, es muy importante. Os voy a decir por qué. Es muy importante porque, Emilia, hay que intentar, si tu hijo va a hacer el A-Level, mi hija va a hacer el A-Level. Entonces hay que intentar, cuando empiecen al principio, que vean un poquito todos los temas, pero hay que intentar desde muy al principio que tengan claro en lo que más les gusta o en lo que ellos se van a preparar, porque si no es tan extenso que va a llegar el momento del examen y aún no habrán elegido lo que quieren hacer. Entonces es muy importante que sea un tema que les guste y que sea un tema que les llame la atención y que les haga, cuando descubran algo, que les haga ir y analizar todavía más lo que estén estudiando, ¿vale? Los libros, por ejemplo, es importante que sea un libro, por eso Como agua para chocolate es muy popular, porque es muy fácil de leer y porque te da mucho tema. Es importante que sea un libro que les llame la atención. Si se ponen a hacer el Quijote, que no está recomendado, es fantástico, yo creo que debería estar, pero si se ponen a hacer el Quijote, se van a encontrar con una barrera lingüística que les va a costar más entenderlo que ponerse a hacerlo. Entonces, les va a costar más entender lo que dice cada palabra. No se van y es extensísimo. Entonces, es muy importante guiarlos. Es muy importante guiarlos. Y frenarlos, porque... entonces, esta escuela ha hecho, en el año 12, ha hecho lo más un poquito menos profundo, en el año 13 los temas ya más profundos. Los temas que han elegido para el programa son la película Volver y La casa de Bernarda Alba, como libro. Porque la película Volver da para mucho. Da para mucho. No es solamente una película ya, da para el tema de la violencia familiar, da para el tema del abuso de menores, da para el tema de la estética, del papel de la mujer en España. Es inmenso, es inmenso. Y casi todas las películas de Almodóvar tienen mucho juego, ¿vale? Y luego La casa de Bernarda Alba se estudia mucho, particularmente en este país,
porque casi todos los años el Instituto Cervantes hace la representación en el Teatro Cervantes de la casa de Bernarda Alba. Entonces es estupendo poder llevar a los niños a verlo. ¿Okay? Yo en su día también hice bodas de sangre con mis estudiantes y les encantó. Bodas de sangre, luego hicieron una pequeña representación ellos mismos también. ¡Ay! El Lazarillo de Tormes. Eso es lo que dice Emilia. Emilia, me encanta que comentes eso, porque sí, eso es, les pones el Lazarillo de Tormes y les quitas las ganas de estudiar, de leer español para el resto de su vida. Entonces, claro, no se trata de eso. Aunque el Lazarillo de Tormes puede ser muy divertido, ¿eh? A ver. Esto es todo lo que he presentado hasta ahora, porque ya os digo, es muy extenso, pero os pongo, con el permiso de Fátima, os pongo aquí su nombre, Fátima Trillo, la podéis encontrar, creo, en Facebook, Fátima. Me podéis encontrar a mí, Asten Arriazu, en todas partes estoy con Asten Arriazu, y aquí tenemos la página web de CRE del Sur. Si tenéis preguntas, por favor, contactarnos, ¿vale? Dárnoslas, decírnoslo, si queréis algo más, si queréis más ayuda. Repito, es un tema muy extenso, entonces quizás ahora no tenéis preguntas y llegáis a hablar con vuestro hijo y os dice, ay, he decidido que voy a hacer tal tema y queréis consultarlo. De acuerdo, os ayudo, os doy mi opinión. No tenéis que seguirla, pero os doy mi opinión, ¿vale? Antes de marcharnos, quiero preguntar si de verdad, si tenéis alguna pregunta, sentidos libres de preguntar, por favor. ¿Sí? Creo que había alguien hablando, ¿no? ¿Alguna mano? Una pequeña pregunta. Bueno, algunos niños los prepararán en el colegio con los profesores porque harán español y eso, pero ¿tú verías a un padre, una madre normal y corriente? ¿Nos ves capacitados para apoyar a un hijo o a una hija para presentarse al level en español? Porque yo lo veo como muy técnico. Yo tengo experiencia del de química, que es en lo que yo he ayudado a niños a prepararse y bueno, pues yo soy química y entonces pues no tengo problemas para darlo, pero de repente me imagino ayudando a mi hijo a preparar el level en español y me sale, bueno, me da como un poco en fin, de taquicardia. Mi recomendación sería, si la vas a preparar tú, busca a alguien que te apoye en el asunto lingüístico, que te apoye en cuanto a la gramática, en cuanto a corregir los trabajos que escriba. Asen, perdóname, pero aquí tienes un alumno que quiere decirte hola. Espera, a ver, dile hola. No te ve. Espera, hola. Espera, que tiene un momento la cámara. ¿Lo oyes? Hola, Daniel. Este es uno de mis futuros A-levels. Es que me vio y quería decir, hijo, ¿puedo saludar? Y yo, no, que esto es una charla pública. Y dije, bueno, venga, un momentito, espera que ya lo saco. Sí, es el ejemplo de alguien que va a conseguir algo muy bueno. Sí. Hasta luego. Hasta luego, Daniel. Entonces, sí que puedes, Emilia, les puedes preparar. Yo incluso animo a que, pero con un apoyo en cuanto a lo que es de escritura y de gramática y del aspecto lingüístico. La mejor manera de preparar a un niño para el A-Level de español es tenerle al día de las noticias en España o en su propio país si sois de Latinoamérica. Que estén informados de lo que pasa alrededor de ellos, que lean un periódico o algún artículo de periódicos, que discutan con vosotros cuando estáis comiendo, que os digan burradas de sus opiniones, pero que las aprendan a defender y a deciros. Esa es la mejor manera, Emilia. No sé si me explico, pero esa es la mejor manera. Podréis hacer... Hola, Franca. Estoy viendo algunas amigas aquí. Esa es la mejor manera de hacerlo. Y sí Hola, Franca. Y sí que veo a los padres capaces de hacerlo. Si tenéis una conversación con ellos en casa y un tema, ten en cuenta que tampoco tenéis que ir a por algo político o algo muy controversial. A ver, un tema, por ejemplo, que no puede ser. El teléfono, el uso de los teléfonos. Todos podemos preparar a mi hijo para saber hablar de por qué está mal el uso constante de los teléfonos. ¿No? Porque todos estamos todo el día viniendo con ellos por esto. A eso me refiero.
¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Te he respondido, Emilia? Sí, pero perdona que no puedo tener el micrófono encendido. Ya, Que estoy tocando tranquila, la flauta. Parvin, me querías preguntar algo, ¿verdad? Sí, quería preguntarte si el C3 para las universidades lo consideran o si solo consideran los A-levels. Te considerarán el C3 si va a hacer algo relacionado con español, porque demuestra que habla español, ¿vale? Pero si va a hacer algo relacionado con español, yo creo que seguramente le pedirán el A-Level, porque el A-Level sí que le da un poquito más de cultura general de todo. El C3, bueno, voy a pasar la palabra a Fátima porque sabe más que yo. Bueno, simplemente por si os sirve de ayuda, yo tengo 2 hijos, los dos, vamos, el mayor terminó la universidad hace 2 años y el segundo está ahora mismo en el segundo curso. Presentaron el C1 y le dieron algo así como 14 puntos más. Eso es, te valen como puntos para el Lucas, ¿eh? Sí, Te valen como sí. puntos para el Lucas. Sí, y 14 puntos parece poquito, pero a la hora de entrar en una universidad incluso te pueden dar incondicional. Y si te dan incondicional, pues prácticamente ya lo tienes todo hecho, ¿eh? Eso es lo que sí que cuenta. En ese sentido sí que es muy positivo. Pero eso era además del A-level. ¿Te pone Sí. puntos te añade puntos además del A-level por tener el C? Sí, Oh, sí. wow. El C1 del ALCE. Sí. Te Ah, añaden vale, puntos de UCAS. Cuando Ujú. tú aplicas para una universidad, vas por medio del UCAS, ¿no? Entonces, Sí. el UCAS, necesitas puntos por ejemplo, el UC of Edinburgh te da también puntos, ¿no? Pues los exámenes de español del ALCE te los dan. Pero, a ver, Parvin, tienes que tener muy claro que es muy diferente el A-Level del C1. Si en una universidad te piden para una carrera que tiene que tener el A-Level de español, no van a considerar el C1, porque están pidiendo el A-Level de español. Me explico. Mientras Vale, sí, gracias. mientras que si, por ejemplo, va a estudiar, por ejemplo, business, ¿no? Que no tiene nada que ver con el español, y no le piden el A-Level de español, demostrando que tiene el C1, es más puntos para ella, o el C2 o 3. Y otra cosa que os recomiendo es no pongáis a los niños, a los jóvenes, a hacer el A-Level antes de tiempo. El examen de GCSE, sí. El del A-Level no demasiado pronto, porque algunos de los temas son muy profundos y les falta la capacidad de discutir. La capacidad, por ejemplo, yo voy a poner como ejemplo mi propia experiencia. Mi hija me puede discutir, me puede callar. Tiene mucha boca, tiene muchos argumentos, pero son argumentos profundos, son argumentos estudiados, son argumentos que os son pasionales. Es muy importante que tengan la madurez y de esos años, la madurez y la capacidad de debatir y de explicarlo al escribir ese tipo de debate. ¿Alguna pregunta más? Os comento que... ¿Sí, Emilia? Se está conectando. Ah, vale. Os comento que durante julio y agosto vamos a tener unas pequeñas vacaciones de charlas, pero el día 28 de junio tenemos no es una charla, es una actividad muy bonita en la que se llama nuestra noche de poesía y música hispano-italiana. Tenemos a unos jóvenes italianos y hispanos, tenemos a alguien participando incluso desde Cuba en directo el día 28 a las 8 de la tarde presentando poesía y canciones. Es una actividad más social y cultural que una charla, no es para aprender nada, es para disfrutar, ¿ok? Y sois bienvenidas de participar, está también en Eventbrite. Nos comenta Emilia algo muy importante, que los UCAS Tariff Points, los UCAS Points tienen una calculadora donde puedes mirarlo, lo que te equivale y eso.
A ver, esa es la charla, esa es la próxima actividad que tenemos, pero en septiembre seguiremos con las charlas de educación y me han pedido ya la próxima charla de educación, aunque luego repitamos las que hemos hecho, la próxima va a ser una historia. Os vamos a contar la historia de cómo hemos abierto nuestra clase suplementaria aquí en Maidstone, en la zona de Kent. Hemos abierto una escuela, nuestra escuela Platero, y la siguiente charla va a ser los pasos que hemos seguido, nuestra pequeña aventura para llegar hasta donde hemos llegado. Porque hay unas 30 personas que me han pedido información sobre esto. Entonces lo vamos a hacer en una charla. Lo vamos a hacer en una charla en septiembre, alrededor de mitad de septiembre, alrededor del 15 o así, para daros tiempo a volver de las vacaciones y empezar con el cole nuevo y todo eso. Pero si estáis interesadas en saber cómo se puede formar una escuela, eso es. Voy a mirar un poquito el chat. Virginia, muchas gracias a ti, Virginia, por atender. Y repito si tenéis alguna pregunta. Yo voy a ir despidiéndole a Fátima que pare el recording, porque ya no vamos a dar muchas cosas ya. Estoy muy contenta porque estoy viendo que tengo algún estudiante mío que ha hecho el